Bueno, el día de hoy vamos a darle seguimiento a lo que se expresó ayer, básicamente en lo que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción, porque es un tema central, básico, el que los servidores públicos demos a conocer nuestros bienes y que haya transparencia, porque solo se cumplía con la ley y habían reservas. Una de estas reservas consistía en que el funcionario podía decidir si se transparentaba o no lo que tenía de bienes. Así está la ley. Entonces, se recurría a esta posibilidad y muchos daban a conocer sus bienes, pero no los transparentaban. Entonces, invité a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, para que se informe, cosa que me da mucho gusto, que ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos. Todos han cumplido con este compromiso. La ley no exigía que se transparentara, pero hay una iniciativa que enviamos, que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana, en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedirle a los legisladores que se atienda esta iniciativa con todo respeto, antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo. Y lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético. Ayer ustedes me decían que si se iba a prohibir, para usar una palabra fuerte, esta práctica, y dije que sí, porque está ya también en la ley
de austeridad. No van a poder hacerlo en el futuro. Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años, de acuerdo a la ley. Digo esto porque se está debatiendo sobre el tema y qué bueno, y hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no, es inmoral y es una vergüenza, porque ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y el sector privado, se presentan casos como lo que sucedió durante el periodo neoliberal. Pedí que pusieran nada más para lo que tiene que ver con energía, de nuevo el cuadro de funcionarios, de secretarios de energía que se van de consejeros a trabajar a las empresas particulares. Pero así está Pemex y así están otras dependencias. Ayer me gustó que se retomó una frase de mi discurso del día 1 de diciembre, que ojalá y también pongan la frase acerca de que hay que castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro. Ese es el sentido más importante de la justicia, que es lo que se está haciendo. Ofrezco disculpa por las molestias que esto ocasiona, pero para acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, hay que exponer estos casos, porque se llegó a una situación de enajenación en donde se ve normal o hay excusas salidas de que si no tienen los servidores públicos posibilidad de trabajar en estas empresas, ¿de qué van a vivir? Hay otras empresas, hay otras actividades. Algunos de ellos tienen maestría, tienen doctorados, hasta en universidades del extranjero, pueden ser maestros, pueden tener forma de seguir trabajando y también que sirva para que los que tienen ahora la posibilidad de tener un sueldo, pues ahorren. Ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía. Pero miren esto. ¿No es una vergüenza? ¿En qué país del mundo? A ver, los expertos. No hay. Es una vergüenza. Entonces no le hace que se enojen
que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma, se violan en el fondo. El que se esté hablando de Estado de Derecho, cuando la verdad es un Estado de chueco, de cohecho. Esto es lo que tenemos que hacer a un lado. De modo que vamos a darle la palabra a Irma Herendia Sandoval, la secretaria de la Administración Pública, para que les informe sobre los bienes que se han manifestado y que ya están a disposición de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, consideramos que la mejor estrategia para combatir la corrupción es generar una nueva ética pública. Las estrategias preventivas, más que las punitivas, son más impactantes, con mejores resultados, y una herramienta fundamental para ello es la transparencia total. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió desde su campaña a esta transparencia absoluta y total de sus colaboradores, y en honor a este compromiso, todo su gabinete se ha comprometido en darle el 100% de cumplimiento, es decir, no hay reserva alguna, a pesar que, como lo señala también el señor presidente, tenemos los funcionarios públicos esa prerrogativa, pero precisamente en la construcción de la nueva ética pública, de la cuarta transformación que nos exige el momento histórico y el presidente de la República, es que ninguno de los 19 miembros del gabinete, la siguiente, están ya con ningún tipo de reserva al respecto de sus patrimonios, precisamente para establecer nuestros patrimonios para nuestros intereses y como una lección de compromiso cívico con el presidente de la República. Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía del inicio de los 3 gobiernos anteriores, y en el inicio de los 3 gobiernos anteriores somos el gobierno que ha dado el 100% de publicidad total de los datos patrimoniales del gobierno de la nueva administración. En la próxima figura se puede ver de forma gráfica, en la siguiente, por favor, se puede ver de forma gráfica esta perspectiva. El gobierno del licenciado, al 2 meses de su comienzo de su mandato, ya está con una transparencia del 100% respecto a las anteriores administraciones. La siguiente también señala que el tema de estos son las fechas de presentación de la declaración. En todos los aspectos está pública, sin ningún tipo de reserva, y precisamente por ello es que queremos darle el reconocimiento público a nuestros colegas de gabinete por esta lección cívica de compromiso con la nueva ética pública que está encomendándonos el presidente. Al mismo tiempo queremos darle su reconocimiento a los delegados del gobierno federal, por favor, que en esta tabla ustedes pueden ver cómo no hay ningún tipo de reserva en ninguna de las entidades federativas. Anoche hicimos el cumplimiento total, todas las declaraciones de los delegados del gobierno federal, de los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa. La siguiente están absolutamente, están absolutamente cubiertos. El coordinador nacional también al final está ahí presentada su declaración en tiempo y forma, y aun cuando muchos de ellos todavía tenían tiempo para hacer los ajustes y presentarlas, se cumplió
antes de los plazos que tenían cada uno de ellos. Y como señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la próxima Ley Federal de Austeridad Republicana, que hoy está pues en dictamen, estará próximamente en dictamen en la Cámara de Diputados, se establece este llamado periodo de veda para precisamente hacer que el interés público o la diferencia entre el interés público y los intereses privados sea muy categórica. Entonces, esta pues modernidad política, esta cuarta transformación, esta nueva ética pública solo será alcanzable desde esta perspectiva de la clara defensa de nuestros intereses públicos y de la esfera pública. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo nada más les informo como complemento que muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mezcolanza entre poder público y poder privado. O sea, no había frontera, no había separación. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres. Entonces ya hay esta separación que es sana para todos. Y se hablaba, por ejemplo, hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares. Y en todos esos organismos, la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente, porque los del gobierno eran unos corruptos. Entonces se resolvía el problema creando estos organismos autónomos con también características especiales. Los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes. Les decía yo que se les permitió tener derecho a fianza, a que las instituciones públicas les pagaran fianza hasta en el caso de que cometieran ilícitos. Con dinero público se les pagaban las fianzas. Conflictos de intereses en estas instancias, en estos organismos, sin duda, hasta financieros, en organismos reguladores. Entonces todo eso se va a terminar. Afortunadamente se vencieron plazos
en estos organismos autónomos, o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos, y ahora, de acuerdo con la ley, nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos. Se decidió no cancelarlos para no dar pretextos o excusas, porque siempre recurren, les decía yo, que gritan como pregoneros de que se está afectando al sector privado. No, nosotros necesitamos la participación del sector privado. Lo que no queremos es la corrupción. La corrupción es lo que no queremos. Necesitamos la participación del sector privado, pero no del atraco, no del robo, en detrimento de las finanzas públicas, en contra del interés general. Que sean verdaderos empresarios, no quienes practican el influyentismo disfrazados de empresarios. Entonces, ya ayer envié las primeras ternas, 4 ternas para la Comisión Reguladora de Energía, y van 12 nombres, 4 ternas, y procuré que fuesen 12 técnicos, porque eso es lo otro. Resulta de que los que estaban ni siquiera sabían de la materia. Pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada reforma energética, y como premio les daban la posibilidad de ser consejeros. Entonces, ya envié 4 ternas para esta comisión de energía, Comisión Reguladora de la Energía, que es fundamental porque es la que entregaba los permisos. Todo esto que vimos ayer de los permisos de gasoductos y todo, los entregaba la CRE, famosísima comisión que tenía un superpoder. Le tenía que pedir permiso la Comisión Federal de Electricidad, le tenía que pedir permiso Pemex para operar, y estaba al servicio pues de particulares. Quiero volver a dejar en claro que no estamos en contra del sector privado, que estamos en contra de la corrupción, y que son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden. Es decir, que en vez de defender a ciegas a los particulares, al sector privado, hagan el compromiso
de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a la hacienda pública. Entonces, pedirles eso, yo estoy seguro que va a haber una muy buena respuesta del sector privado. Ayer hablábamos también que en el caso de las empresas extranjeras, lo mismo, pedirle a los gobiernos extranjeros que avalen la actitud moral de sus empresas. México no es tierra de conquista, se acabó. Hay empresas extranjeras que recibieron contratos jugosísimos, no cumplieron, se les dio un trato preferente durante todo este periodo neoliberal. Entonces, vamos a que cambien estas vergüenzas, que ya no haya estas vergüenzas, que México tenga los primeros lugares en honestidad, en transparencia. Se acaba la corrupción, se acaba la impunidad. Pues es lo que queríamos comentarles.